Hola, hoy les voy a hablar de historia de la astrofísica, que es como la historia de la historia de cómo descubrieron algunas de las cosas que estamos viendo. Y bueno, la, algo que he aprendido es que yo siempre pensaba, pero física, eso lo debí decir antes de mostrar esto, física lo usaban todo el tiempo para calcular el movimiento y tal. Y lo que he aprendido es que eh, la mecánica celeste, o sea, calcular el movimiento de las estrellas, no lo consideran, eso lo consideran astronomía. Y de hecho aquí hay mecánica, lo enseñan como parte de matemáticas en unas materias de bachillerato, no como física. Entonces física es más la aplicación de cosas de la luz, ¿ok? Y luego química y física nuclear, ¿ok? Entonces, bueno, el nacimiento de la astrofísica es realmente cuando eh, Fraunhofer descubrió las líneas estas negras en el espectro de la luz solar. Eh, eh, hoy con un prisma traté de tomar una foto del sol y bueno, me salió muy mala la foto, no voy a mostrarla, pero alguito se nota de las, bueno, les muestro muy rápido. Eh, eh, Mire, esta es una foto que tomé hoy, ¿lo ven? Eh, entonces, bueno, pero claro, ellos lo hacían con mucha presión y él identificó las rayas, ¿ok? Ahora, bueno, él hizo variedad de cosas con eso, pero aquí hay una cita de alguien, bueno, este es como un filósofo de la ciencia, o sea, es alguien que creía mucho en la ciencia, pero en 1853 él pensaba que nunca se conocería la composición química de las estrellas. Y, y 6 años después, estos dos, creo que es uno físico y el otro es químico, encontraron los espectros de los elementos químicos. Ahora, hay unos espectros que son de emisión y unos de absorción. Y estos son como el espectro que he puesto aquí abajo es el hidrógeno. Y lo que encontraron es que las rayas negras se corresponden totalmente con estas rayas. Y entonces empezaron a deducir la composición química eh, del Sol en particular, creo que ellos hicieron. Eh, sí, aquí deberíamos cambiarlo y poner el Sol. Bueno. Luego, de hecho, estudiando el Sol en un eclipse, eh, dos físicos, un francés y un inglés, descubrieron un nuevo elemento. O sea, había una raya, o sea, todas las rayas las podían hacer corresponder con elementos químicos conocidos, con los espectros de elementos químicos acá, pero dedujeron que había otro elemento allá que aquí no existía. Y por eso le pusieron el nombre helio, que es creo, en la mitología griega un dios del sol o algo así. Entonces, bueno. Pero como la semana pasada comenté, en el siglo XIX se inventó la fotografía y, y esta pareja de astrofísicos, o bueno, astrónomos, fueron de los primeros que tomaron una foto del espectro. Bueno, para comenzar, empezaron a fijarse en el espectro de otras estrellas y tomaron una foto del espectro que tenía. Y eso, eh, Henry Draper lo hizo avances en eso, la astrofotografía. O sea, no solamente tomar fotos a las imágenes, sino fotos a los espectros. Ahora, lamentablemente él falleció muy joven, a los 45 años, y su viuda, bueno, ellos tenían, eh, o sea, eran ricos para la época, y su viuda donó a la Universidad de Harvard para que siguieran el trabajo que él quería. Él parece que había hecho fortuna y quería retirarse para dedicarse a tomar fotos de los espectros de muchas estrellas. Y bueno, cuando él falleció, ella donó dinero a Harvard para que lo hicieran. Y entonces, bueno, ahora les quiero mostrar una foto de las primeras computadoras que analizaron Big Data. ¿Ustedes alguna vez han visto eso? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno.
Ok. El salón no es como, bueno, el salón lleno de mujeres. Ah, sí, exacto. Porque ese era, así se llamaba el cargo de ellas, computadoras. Y, y bueno, las fotos las tomaban en placas de cristal, ¿ok? Y aquí está una señora analizando, las montaban en un vidrio y analizaban los espectros, ¿ok? Y bueno, aquí trabajó Henrietta Leavitt, ¿ok? Llegaron a analizar, o sea, en total, en décadas, o sea, esto es un trabajo gigantesco, o sea, catalogaron más de 1/4 de millón de estrellas y para cada estrella tomaban varias fotos para analizar cómo evolucionaban. Bueno, Henrietta Leavitt encontró el periodo de las estrellas variables y, o sea, es una cosa enorme, un trabajo de décadas, o sea, bueno, como decían, algunos decían rutinario, o sea, un esfuerzo gigantesco, ¿ok? Y el catálogo se llama como el astrónomo que mostré en la página anterior, Henry Draper, ¿ok? Entonces esa era como la primera base de datos que mm, bueno, no era que pudieran consultar, porque claro, no había internet, pero inicialmente parece que a veces mandaban por correo algunas de estas fotos de cristal, pero también son muy, muy, muy delicados, ¿no? O sea, en realidad para los que los astrónomos consulten eso tenían que principalmente ir a Harvard a consultar el asunto. Y el motivo por el que contrataban mujeres eh, era que, bueno, uno de los motivos es que eran más baratas, o sea, les pagaban creo que la mitad de lo que pagarían a un hombre por hacer eso. Pero ellas tampoco es que tuvieran muchas oportunidades de hacer trabajo científico. Había muchísima discriminación contra las mujeres. Y de hecho, bueno, de aquí salieron las primeras mujeres astrónomas. Bueno, estaba en Inglaterra la esposa de Huggins, pero bueno, pero aquí una de ellas que consiguió, o sea, una de las más famosas es Annie John Cannon, que ella se dedicó a clasificar. Bueno, hubo otras antes de ella, pero ella mejoró el sistema de clasificación. De hecho, había una anterior, Wilhelmina Fleming, creo, que clasificó y le hizo un orden alfabético, pero ella, mirando los espectros, determinó que, o sea, cambió el orden, ¿ok? Y el sistema de Harvard, de clasificación de estrellas de Harvard, se conoce con por estas letras, que en astronomía hay un mnemónico para recordarlas que ha perdurado por décadas, que es "Oh, be a fine girl, kiss me". Muy bien. "Oh, be a fine", bueno, a veces dicen guy, girl, kiss me. ¿Ok? Así es como recuerdan los astrónomos esto. Y, y bueno, el diagrama que en un video que mostré de Hertzsprung y Russell tiene en el eje X el "Oh, be a fine girl, kiss me". ¿Ok? Y aquí tiene la luminosidad. Y de hecho al principio lo pusieron así, o sea, tenían clasificadas las estrellas. Había ciertas sospechas de qué significaba esto. Había algunos que especulaban, es la temperatura, pero no tenían manera de probarlo, ¿ok? Y entonces las estrellas aparecían, o sea, en la diagonal aparecen la que llaman la secuencia principal y había las gigantes, las supergigantes y las enanas blancas, ¿ok? Eh, Ahora, algo que ocurrió en 1913 es que Niels Bohr, bueno, esto sería toda una historia, los modelos atómicos, ¿no? Pero si recordarán de secundaria, eh, Niels Bohr propuso su modelo atómico había diferentes. Rutherford tenía los electrones orbitando alrededor del núcleo, alrededor de del núcleo con protones, pero Bohr puso que los electrones solo podían estar a ciertas distancias. O sea, fue el que aplicó el concepto de cuanto, de la mecánica cuántica, al átomo. Pero algo que al menos a mí no me enseñaron en bachillerato es que algo que Niels Bohr hizo fue explicar el espectro del átomo de hidrógeno. Este es el átomo de hidrógeno, un protón, un electrón. Y aquí sale, bueno, están los dos espectros, ¿no? Las dos versiones, la de absorción y la de emisión. ¿Ok? Pero, bueno,
es una cosa eh, histórica lo que él consiguió, y bueno, y de hecho es el modelo que más se explica, creo, en secundaria. Después han obtenido con mecánica cuántica modelos más detallados que yo desconozco. Pero bueno, pero el hecho es que él empezó a explicar cómo eran los espectros en base a cómo se mueven los electrones en los distintos niveles de energía. ¿Ok? Y resulta que había un señor en Calcuta, en la India, un profesor de física, que en su tiempo libre estudiaba lo más que podía para estar al tanto, y, y él aprendió lo de el modelo atómico de Bohr, y él tenía acceso a uno de los libros del catálogo Draper de Harvard, porque ellos publicaban libros con fotos de los espectros. Y él estudiando eso, él fue el primero que hizo la conexión de aplicar lo que había inventado Bohr de su modelo atómico a los espectros de las estrellas, lo cual me parece, o sea, es algo histórico en astrofísica. Bueno, y yo puse aquí la ecuación, yo no la entiendo para nada, pero la puse, o sea, es algo complicadísimo, ¿ok? Y resulta que, bueno, que en Cambridge había algunos que se enteraron de eso y lo estaban avanzando. Y bueno, Bohr dio clases en Cambridge. Y entonces había una chica llamada Cecilia Payne que estudió en Cambridge su pregrado, aunque parece que al final no le daban título, pero bueno, ella estudió allí y estudió con Niels Bohr y también con Arthur Eddington, el que hizo el experimento que demostró que Einstein tenía razón, el que fue a África por lo del eclipse y demostró que la teoría de generalidad de relatividad de Einstein explicaba la gravedad mejor que Newton, que la teoría de Newton. Bueno, ella también fue alumna de Eddington. Y, y ella se enteró por otros profesores de lo que había hecho este señor Saha en la India. De hecho, que en Cambridge había unos teorizando, mejorando la aplicación de la teoría de Bohr a los espectros de los elementos. Pero en realidad, acá en Inglaterra tenían algunos la teoría, bueno, y el señor de la India, pero ellos no tenían acceso a los datos que tenían en Harvard, a esa enorme cantidad de decenas de miles de fotos de estrellas, de espectros de estrellas. Pero ella no podía hacer doctorado en Cambridge, no hacían eso no daban eso para mujeres. Y ella escuchó una charla del director del observatorio de Harvard bueno, se puso en contacto y bueno, y terminó yendo a Harvard a trabajar, a estudiar. Y de hecho, bueno, ella hizo su tesis con Shapley, bueno, este era uno de los del gran debate de 1920, este fue el que descubrió el tamaño de la galaxia, de la Vía Láctea, el que pensaba que la Vía Láctea era el universo. Bueno, él era el director del observatorio de Harvard. Y de hecho esa fue la primera tesis de astronomía de Harvard. De hecho, él quería que ella hiciera esto para crear el departamento de astronomía. O sea, ella tuvo la gran suerte, bueno, de estar al día estudiando con Niels Bohr y con estos profesores que le dieron las ideas, le sugirieron, mira, quizá usa lo de Saha, y ella tuvo la gran fortuna de poder tener la teoría y luego los datos. Ahora, fue un trabajo, o sea, enorme analizar todos esos datos, pero bueno, ella consiguió, o sea, había toda esa cantidad enorme de datos, pero bueno, habían conseguido algunas cosas, la clasificación de Annie Cannon, y luego Henrietta Leavitt había conseguido la relación entre la periodicidad y la luminosidad. Pero ella fue la que realmente aplicó física nuclear del siglo XX a la astronomía. Y ella consiguió las proporciones de los elementos. Porque una cosa era saber, en el Sol hay los mismos elementos que en la Tierra. Y lo que muchos pensaban, bueno, parece que Eddington ah, ah, tenía la idea de que le llamaban la uniformidad del universo, de que la cantidad de elementos, de cada elemento que había en el Sol, él pensaba que era igual que en la Tierra. Y cuando ella hizo sus estudios, ella consiguió que la
usando lo que había descubierto Saja, la teoría de Saja, ella descubrió que la cantidad de helio era 1000 veces más de lo esperado y que la cantidad de hidrógeno era 1 millón de veces más de lo esperado. Pero eso iba tan en contra de lo que creían en esa época y de lo que uno de los que iba a examinarla, que era Russell, uno de los dos nombres que aparecen en el diagrama ese, que para que se lo aprueben, ella tuvo que cambiar. Bueno, yo me he bajado la tesis de ella y les voy a mostrar rápidamente lo que ella terminó escribiendo. Fíjense, esto es muy citado en su biografía. Aunque el hidrógeno y el helio son manifiestamente muy abundantes en las atmósferas estelares, los valores derivados actuales de estos estimados de apariencia marginal se consideran erróneos. Quizá no estoy traduciendo bien, espurios. Bueno, no, o sea, quizá no estoy traduciendo de la mejor manera, o sea, pero el sentido es ese. Y de hecho aquí dice, bueno, que aquí menciona que, bueno, que hay menciona los otros elementos, ¿no? Y que están en las proporciones esperadas, pero las grandes discrepancias entre las abundancias terrestres y astrofísicas son el hidrógeno y el helio. La enorme abundancia derivada para estos elementos en la atmósfera estelar es casi ciertamente, casi con certeza no real. Y bueno, y luego menciona aquí al profesor Russell, que era era como el astrónomo más respetado en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que todos interpretan es que ella escribió esto para que el otro se lo apruebe, porque no se lo podían creer. Ahora parece, a mí me parece, o sea, si Eddington en un artículo o libro de 1920 había propuesto que, había especulado que había fusión de hidrógeno en helio en el Sol. Más bien mi intuición es eh, eh, que hubieran pensado, hay mucho hidrógeno y mucho helio. Bueno, precisamente eso es lo que está pasando. Pero no sé por qué había tanta resistencia a creerlo. Luego, finalmente, bueno, creo que unos años después, de otra manera, otro astrónomo encontró que sí, y bueno, y el Russell, eh, eh, Russell se convenció, pero bueno, pero siempre le dieron crédito a ella, ¿ok? O sea, bueno, no, ahí hay quienes de repente interpretan que había algo de machismo, no sé. Pero bueno, no, pero le dieron crédito de que ella fue la que determinó esto. O sea, y ella pasó a la historia y de hecho hay quienes opinan, esto también lo citan mucho, que es la tesis doctoral en astronomía más brillante de la historia. O sea, y se van a cumplir 100 años de eso pronto. Entonces, bueno, entonces gracias a lo que ella hizo, confirmó la sospecha que había de que esta clasificación OBAFG era la temperatura. Esa clasificación, lo que quería decir era, las estrellas tipo O son más calientes, las estrellas tipo M son menos calientes. Entonces, una vez que ella sacó su tesis, ya se pudo poner en el eje X la temperatura. ¿Ok? Y bueno, luego, cuando se habla de la evolución de una estrella, pues normalmente cuando se estudia eso en astronomía, por lo que he entendido, se usa muchísimo este diagrama y se ve cómo dibujan cómo se va moviendo, ¿ok? O sea, por ejemplo, nuestro Sol quizá va a ir por ahí, ¿ok? Y va a terminar en una enana blanca. Entonces, bueno, la secuencia principal que aparece aquí es cuando están convirtiendo hidrógeno en helio, ¿ok? Bueno, pero eso ya es un tema que vamos a hablar más adelante, porque una vez que llega un momento en que empiezan a fusionar helio en carbono y bueno, y ya vamos a hablar de cómo se crean más elementos la próxima semana. Y bueno, esto ya lo mostré anteriormente. Bueno, eso es todo.